Nadie le dice a una persona que no ha comido: dichosa tú que tienes hambre, que no has comido. O a una persona que está llorando: dichosa tú que estás llorando. No. Sería como una ofensa, como un agravio. Como un agravio. Y sin embargo, Jesús dice: dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre. Pero es que la frase es doble, tiene una segunda parte. Dichosos los que no han comido, dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. La segunda parte ilumina la primera. No son dichosos porque no han comido, porque son pobres, no. Son dichosos porque vendrá el consuelo, porque vendrá la comida, porque de ellos es el reino de Dios. Por eso son dichosos, si no, no fuera una buena noticia. Jesús sabe que cuando llegue el reino de Dios, las cosas van a cambiar. Que va a haber fraternidad, que no va a haber corrupción, que vamos a compartir con los demás, que va a haber mucha fraternidad. Las cosas van a cambiar cuando Dios reina. Y por eso los pobres dejarán de sufrir. Los que tienen hambre van a ser saciados. Los que lloran van a ser consolados. Todo ese mundo nuevo de dicha, de paz, de amor, de felicidad, lo va a traer el reino de Dios. Y Jesús sueña con eso. Y por eso les transmite esta grande esperanza a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran, a los perseguidos, porque sabe que el reino está llegando y que va a cambiar su situación. Que Dios se cansó de verlos sufrir y por eso va a establecer el reino de Dios para que cambien las cosas. Y sin embargo, las cosas no han cambiado. Sigue habiendo gente que llora, desconsolados, que nadie los consuela. Sigue habiendo gente que muere de hambre. Hoy murieron muchos miles de gente en el mundo de hambre. Sigue habiendo muchos pobres que viven en condiciones infrahumanas. Muchos perseguidos por causa de la fe. La iglesia está siendo perseguida en algunos lugares. Quiere decir que las cosas no han cambiado. Y nos podríamos preguntar, ¿es que Cristo entonces quiso despertar una esperanza para engañarnos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Jesús se equivocó? No. Jesús vino a instaurar el reino, pero a nosotros nos toca continuarlo, seguir con los mismos pasos, con las mismas motivaciones, los mismos objetivos que tuvo Jesús. Si nosotros no tratamos de implantar el reino de Dios, este grande anhelo de Jesús, de ver que el reino llegue y sobre todo favorezca a los más desfavorecidos, no se va a lograr. Va a seguir habiendo gente que sufre. ¿Por qué? Porque no va a reinar no va a reinar Dios, sino ¿quién va a reinar? El maligno. Va a reinar la corrupción, la mentira, el engaño, el odio, etc. Y vamos a seguir sufriendo. Por eso hoy nos podemos preguntar, ¿yo de qué lado estoy? ¿Estoy del lado de Dios, que quiere favorecer sobre todo a esa gente, para colmar, para que se haga realidad este sueño de Jesús? ¿O no? ¿O de qué lado estoy? Yo me esfuerzo. ¿Por qué hay tantos pobres? Es cierto que mucha gente es pobre porque malgasta, porque tira, porque no trabaja, porque etcétera. Pero también es cierto que hay muchos pobres por injusticias,
Muchos pobres por injusticias, por mentiras, por fraudes, por egoísmos, porque no compartimos, etc. Estamos haciendo muchos pobres con un régimen capitalista, egoísta, corrupto. ¿Tú de qué lado estás? ¿Estás ayudando para que la gente viva mejor? ¿Estás compartiendo? ¿De qué lado estás? Para que no siga habiendo tanta gente que sufre, para hacer realidad este sueño que tiene Jesús. Este es un grito revolucionario que nos tiene que impulsar a tomar la causa de Jesús. Y de hecho el día de nuestra muerte se nos va a pedir cuenta de esto. Se nos va a pedir cuenta de esto. Tuve hambre y me diste de comer. Pidamos al Señor que prosigamos la causa de Cristo. Él instauró el reino, que ahora lo continuemos. ¿Para qué? Para que este grito que ahora escuchamos del corazón de Cristo un día se haga realidad. Así sea.